Hola, Hola, prof. ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Vamos a ver un poco de expresiones regulares. O sea, lo que falta y unos ejemplos, pues, ¿no? Más prácticos. Hola, prof. Es que me sacó Sí, mi compu. veo. Te decía que vamos a Pero, ver. Sí, está bien, no hay problema. Te decía que vamos a ver un par de ejemplos más prácticos de expresiones regulares. ok. Vamos que lleguen todos. O que lleguen más, por lo menos. Ya. Bueno, hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, ya son 4:08. Esperemos que lleguen más, si no, pues subo el video. Ya se está grabando. A ver, los videos que son un poco también el asunto de hacerlo interactivo o síncrono, es porque pues quiero ver si hay dudas, ¿no? Quiero ver si hasta ahorita hemos visto un par de programitas con un par de estilos distintos para hacer expresiones regulares. Creo que ya quedó más o menos claro cuál es la utilidad, ¿no? O sea, el asunto primero pasamos por los autómatas, pasamos por explicar qué es esto de la transición, que por cierto, Areli me preguntaba sobre diagramas de flujo, ¿verdad? Y me Sí, quedé pensando que hay una gran diferencia, o sea, de hecho, no es nada más el estilo del asunto, sino los estados que tú dibujas en un autómata, solo es una configuración a la que llegas a través de haber leído un cero, un uno, una B o un input. La diferencia con un diagrama de flujo es que los símbolos ocupados ahí, el rombito y el cuadrito y el disco, son más sofisticados por sí mismos. O sea, o sea, están implicando más funciones, ¿no? O sea, el rombo significa que hay una pregunta sí o no. El cuadradito que hay un proceso en cuestión. De hecho, a mí nunca me terminaron de fascinar. Creo que lo que más ocupaba cuando ocupaba diagramas de flujo, no estoy diciendo que no los ocupen, ¿eh? Creo que es importante lo que dice Marisol. Hay que, es muy bueno primero dibujar. Esto es algo que les recomiendo también cuando yo daba esa clase de computación. Es antes de empezar a teclear código, lo mejor es plasmarlo en papel. Cuando todavía no tienen tantas horas de vuelo. Después también debería ser útil, pero todos ya lo evitamos, como que ya tenemos una idea más clara cuando programamos, tenemos más tiempo programando. Como sea, cuando estás empezando, creo que sí es muy ilustrativo, ilustra mucho que vayas poniendo las instrucciones. A veces yo simplemente pongo las líneas de código, en pseudocódigo, en esta cosa que llamamos pseudocódigo, o el diagrama de flujo, que es una abstracción bastante más sofisticada. Es decir, no es nada más el estado. Es que es difícil explicarlo aquí. El estado, los diagramitas que viste con circulito, simplemente te ponían te iban separando de conjuntos. Era todo lo que hacía una máquina de Turing o un autómata, ¿no? Si tú lees esto y estoy aquí, entonces paso para allá. Ya que estoy acá, si yo leo esto y, bueno, si estoy en este estado y leo esta otra cosa, este valor, me regresa al estado que estaba o me voy a otro, no sé, estoy un poco argumentando, pero no tenía más interpretación cualquiera de los estados, a diferencia de los operadores que se utilizaban o que se usan en diagrama de flujo. En diagrama de flujo sí, de hecho cada cuadrito puede tener ya una definición muy,
pues incluso un programa mismo, ¿no? Entonces, me quedé con esa comezón de decirte, de, de, de comentar o de explicitar el hecho de que hay más sofisticación en un diagrama de flujo que es muy útil para ver el flujo de un programa y se parece en algunas cosas al autómata, pero el autómata en sí es eso sí te lo dije ese día, el autómata es una definición más básica teórica que definimos en computación para probar aspectos mucho más generales, ¿no? O sea, al ser más básico, termina siendo más versátil y puedes probar otro tipo de cosas. Nada más me quería sacar esa espinita. Sí, gracias. Nada. Entonces, bueno, a partir retomando el asunto del autómata, es que les platicamos que aquí, o sea, lo que va a hacer es aceptar un lenguaje o aceptar un conjunto de cadenas que tengan alguna característica. Y la aplicación práctica las expresiones regulares de las cuales ya les presenté AWK, ya les presenté cómo se usa en Python y incluso en grep, ¿no? Creo que grep es de esas utilerías de Linux en las que todo, o sea, por eso nos gusta tanto Linux, ¿no? Yo puedo abrir un archivo de texto y buscar todos los correos electrónicos. O sea, dime de este archivo de texto que tiene texto y horas y una conversación que me pasaron en texto, dime todos los correos. Eso suena más espionaje policíaco, del cual estoy muy en contra, pero, pero se me ocurrió esta aplicación como es algo que bien podrían tener que hacerse en algún momento, ¿no? Extrae los números telefónicos de esta agenda que está en texto. Y es lo que vamos a hacer hoy. Eh, bien, entonces, también se usa en R, también se usa en Perl, cada lenguaje lo implementa, eh, más o menos con este estilo, ¿no? O sea, al final, la mecánica o la forma de trabajo estándar con expresiones regulares es la que estamos haciendo ahorita. Esos operadores de punto, asterisco, los corchetes, los cuadritos son como los más generales, que pueden encontrarse en todas las implementaciones de expresiones regulares. Entonces, la pregunta es, bueno, también les hablé en el video anterior, muy generalmente les hablé de Python, porque con esta Marisol y Nayeli van a ver, van a profundizar o van a ver algunas estructuras de datos con Python. Entonces no, también ya vieron que estuvo largo el video, no me alcanzó tanto, pero sí requería verlo para que cuando vieran el definir una cadena, o sea, definir una variable o ejecutar una función o definir una función, pues bueno, no estuviera hablando sin haberlo presentado, ¿no? Entonces, por eso está ese video así, tiene una pequeña embarrada de un uso básico de Python, igual lo voy a estar haciendo y si tienen dudas me paran y me preguntan. Bueno, y entonces ahí justo haría una pausa. ¿Hay alguna duda sobre lo que vieron de Python? ¿Sobre el def? ¿Sobre el lambda? Yo tengo una, bueno, no es específicamente eso, es como más conceptual de o sea, la definición de los lenguajes de programación que son orientados a objetos. Ajá. Mi pregunta es como cuál sería la alternativa o qué diferencias de funcionamiento hay con otros Sí, qué buena lenguajes. pregunta. Sí, sí, y la verdad es que incluso en esa diapositivas de Python se la pasé a Nayeli porque no sé muy bien qué vaya a hacer con ella. O sea, creo que se las iba a pasar a texto y si no las pasa a texto, entonces, bueno, como en un documento de LaTeX o lo que sea más manipulable, yo se las paso. Entonces, te pido, Samuel, que me recuerdes, si al final no les pasa ese documento, pero ¿por Sí. qué abordé el asunto de Python, bueno, que es un programa orientado a objetos? Y es que justo o sea, sí como lo preguntas, me parece fundamental. O sea, hacer este tipo de planteamientos. A ver, está explicitando, está diciendo como muy patente el hecho de que Python es orientado a objetos. Es que está tan ubicuo el paradigma para hacer programación orientada a objetos que ni siquiera, y así como lo pones, pues ¿por qué no? O sea, cuando yo digo computadora digital, una vez haciendo contenidos pues contenidos de computación, pues, alguien me dijo, oye, ¿es necesario que pongas computadora digital? Digo, pues todas lo son. Y justo, el apellido no viene de agrapa, ¿no? Es porque hay computadoras que no son digitales. La computadora de maderita que les puse en ese video es un ejemplo de eso. Entonces, también, regresando a tu pregunta, Samuel, hay paradigmas que no son orientados a objetos. Es un paradigma, es una forma de hacer programación. ¿De dónde apareció? Apareció en los 70 porque C, Java, Haskell,
Prolog, o bueno, no sé, hay varios lenguajes en los que la programación era imperativa, o sea, hacías una instrucción, luego otra, podías definir funciones, eso sí, pero ¿qué terminaba sucediendo? Que tenías un monolito, o sea, también podías dividir en archivos, y bueno, aquí voy a hacer mi archivo mi biblioteca de funciones, y aquí estas otras funciones que ya me encontré por ahí, y voy a ir pegando todo en un script grande que va a ser mi programa, ¿no? Este, Creo que podemos hacer eso, porque ahí lo que sucede cuando tenías este paradigma de programación, terminaban quedando monolitos. De alguna manera, lo que sucedía es que terminaban muy relacionados y muy entrelazados entre ellos. Vaya, hay un fenómeno que se llama programación espagueti y esencialmente significaba que tenías una línea de código, supongo que era una hebra de espagueti, enredada con otra, y desenredarlas era muy... eh, eso era un trabajo resbaloso y peligroso, pues, porque experiencias propias y de amigos era, le borré esa función y el programa dejó de funcionar. O sea, había mucha sensibilidad estructural, por así ponerlo, en los programas. Ese era un problemón. Es un problemón porque, bueno, ya ideé mi programa y mi sistema para aeropuertos, para reserva de aviones, para graficación, lo que tú quieras. Nada más que no lo puedes modificar, no lo puedes mantener, no le puedes agregar nada, tienes que rehacer todo. Si tú quisieras corregir algo o agregar una función nueva. Pues no, ¿no? O sea, gracias por el esfuerzo, pero realmente no nos sirve ese tipo de programación. Ahí es cuando aparece el concepto, el paradigma de programación orientada a objetos. Esto apareció en los 70, finales de los 70, 80, y fue una gran alternativa que se hizo muy útil dentro de la ingeniería de software. Entonces, sí, también lo pongo porque se asume ya como, así como lo preguntas, se asume como una forma estándar de programar. Vamos a programar todo en objetos. Y sí tiene ventajas cuando diseñas o haces ingeniería de software, es solo que también implica más chamba. Muchos de los scripts que van a hacer ustedes no están orientados a objetos. Es lee el archivo que genera algunas funciones, aplícalas en el script que tienes y escribe en otro archivo. Ese sería un diseño ese sería el diseño estándar de un script clásico de ciencia. No pasa nada si no es orientado a objetos. Tal vez tú estés ocupando el objeto re o el objeto, sí, expresión regular, o estemos utilizando el objeto data frame. Son objetos, estoy de acuerdo. Pero la forma en la que los vamos a utilizar nosotros va a ser dentro de un script. No tiene métodos, no tiene propiedades, simplemente hacemos un paso, luego el otro, luego el otro, luego el otro, invocando funciones de los objetos. ¿Ok? Y, y justo esta invocación de pasos en otra línea, es lo que puedes diagramar o explicitar, graficar en un diagrama de flujo, sin que sea un objeto o programación orientada a objetos. ¿Sí respondí más o menos a tu pregunta? Sí, sí, es que justo, o sea, bueno, igual he tomado algunos cursillos y así de lenguajes, pero como que yo asumí así de esos objetos, pues porque hablamos así de funciones y de tipos o sea, Mm. precisamente de clases de objetos y así, pero pues no me queda claro cómo funciona un programa si no es con eso, más que para cosas simples, ¿no? Eso era como Ajá, y así, o sea, ese paradigma, o sea, en vez el operador punto, por ejemplo, es de esos operadores que introdujimos cuando estábamos hablando de objetos. Es decir, ¿qué es ese operador punto? Bueno, creo que les puedo. Estoy buscando precisamente a ver, Evans, intro Python, programación Python. No estoy seguro en cuál lo dejé. Déjame ver si cambio la presentación rapidísimo. Y retomo en la última media hora el asunto de. No, esto tiene juego del caos. No, eso no. Evans, programación Python. Pues quería mostrarte precisamente algunos ejemplos con y sin objetos. O sea, ¿qué es un objeto? Aquí está. Creo que aquí está. Sí.
El operador punto, como así como lo hemos usado en Top Presenting, lo hemos usado en lo poquito que les he mostrado de Python, es de esos operadores clásicos que ahora incorporamos como, o invocamos como, o ubicamos como estándar o naturales dentro de la programación. Entonces es difícil decir, bueno, cuál no, o sea, porque cómo se programaba antes sin el punto, ¿no? Entonces lo que hacíamos era un chorro de funciones. Definíamos la función que iba a leer un archivo, definíamos la función que iba a hacer una multiplicación de matrices, definíamos así cada una de las cosas que íbamos a hacer repetitivamente, lo hacíamos una función. Luego ya que tenías tu bosque de funciones, tu batería de funciones, pues las pegabas en un script. Incluso este script, este pequeño programita podía recibir una entrada de datos, ya sea de la red, del disco, donde sea, y regresar otra entrada de datos. Y así podías armar scripts. Entonces, pues lo que estoy definiendo es como un flujo de información a través de pequeños programitas. ¿Cuál sería? Ah, no, perdón, esto no, pantalla completa, es este. ¿Por qué con programación orientada a objetos es distinto? Porque Porque el asunto de ubicar un objeto, o sea, de conceptualizar un objeto, es decir, este programa que estoy haciendo tiene como entidades muy contenidas y bien claras. Por ejemplo, si estoy haciendo un sistema de administración escolar, aquí puedo ver que los alumnos, todos los que son alumnos se caracterizan por tener número de cuenta, nombre, bueno, todos tienen RFC, CURP, bueno, no RFC, perdón, tienen CURP o tendrán algunas características personales como la edad y ese tipo de, el género, el grado en el que van, las materias que toman, ¿no? O hay otras entidades que son los profesores, otras las clases, no sé, como que hay varias de esas entidades y lo que hicimos con eso para separar y tener código más mantenible era definir, bueno, un alumno se va a caracterizar por tener estos parámetros que les dije, nombre, edad, este tipo de sangre si quieren, y por algunas funciones como asistir, como, ay, no sé qué funciones podemos pensar en los alumnos. eh, Entregar no, tarea. así, exacto, algo así, ¿no? Realmente está como complicado. Y los profesores pueden enseñar, ¿no? O sea, la idea que queremos hacer con estos objetos es tener una especie de ecosistema interactivo, ¿no? Queremos decir, asignar a una clase una serie de profesores, bueno, un profesor, tal vez una serie de profesores, unos salones y alumnos que vayan a ellas. Y hacer estas funciones que hagan cada uno de manera más separada y clara para el programador. Esa es la idea de los... Nada más aquí les voy a poner para ya hacerlo nuestro. Por ejemplo, vean, estoy hablando aquí de un perrito. Entonces, la clase de perrito que hacen los perros, pues, tienen características específicas como tamaño, color, la raza, si quieren, bueno, es que no es raza, sino los perros de compañía se dividen como en cuatro categorías muy genéricas. Tampoco quiero decir familia, porque no es eso. Ni clase, ni especie, ni nada. Pero simplemente los dividimos en molosos, leveles de compañía y trabajo, algo así, ¿no? A mí me gusta mucho la sinología y por eso me lo sé. Entonces, esas son características que los definen, que los describen, y sin embargo, y también tienen acciones específicas como pasear, correr, comer, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas las podemos capturar o englobar en algo que llamamos una clase. ¿Y por qué? Porque la clase perro es una cosa que va a funcionar en abstracto. Tal vez mi perrita o sus perritos ya sean una instancia específica de esa clase, es decir, eh, Lola va a ser una perra de tamaño mediano, color café, del tipo pastor, y tiene en común las demás características que tienen con los otros perros, ¿no? Esa era la idea, de tener objetos que variaran poquito, pero que pertenecieran a una categoría general, ¿no? Ah, miren, ahí está. Y Miel es otro perrito, es decir, es el mismo objeto perrito, solo que el nombre es distinto y el tamaño es distinto. ¿Y cuál sería el chiste? Bueno, la función ladrar es diferente dependiendo del tamaño. Entonces, si yo ya definí el tamaño para Lola, también su ladrido va a variar dependiendo de su tamaño, ¿no? En fin, luego, luego podemos platicar más de esto.
pero creo que es una gran pregunta. No todo es programación orientada a objetos. Sobre todo en programación científica, los scripts no van a terminar siendo, tal vez, si ustedes terminan haciendo algún programita que recupere o sea, que tenga, a ver, lo que voy a hacer es, lo que tengo que repetir, de forma muy repetida hacer es bajar una secuencia del NCBI, de algún organismo específico para no meternos en muchos problemas. Tengo que buscar un patrón, o sea, tengo que buscar todos los genes que están ahí y luego guardarlos en un archivo que tenga el nombre de la especie o del organismo que bajé. Pues ahí sí podrían pensar, si lo hacen tan repetidamente, podrían pensar en hacer un objeto que haga eso. O sea, a ver, instancia una clase de buscador y le digo la URL y en automático luego le digo buscar, luego le digo escribir y ya. En 3 funciones, o sea, claramente esas 3 funciones que ahorita simplifiqué tienen detrás una gran cantidad de líneas de código que hacen todo esto de forma automatizada. Esa sería la ventaja de hacer un objeto. O no, o al final podrían tener todo en un script. Sería una elección enteramente personal, ¿no? Instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, instrucción 4. Entonces todo va alrededor de el soporte o mantenimiento del código. ¿Ok? Esa decisión es un quid pro quo que ustedes tendrían que hacer. Sí, ok. Va. Gracias. Bueno, ahora les voy a presentar lo de expresiones regulares, ¿no? Entonces, en Python son estas las expresiones regulares. Bueno, tal vez te ponga la terminal, porque creo que ¿qué hora es? Aquí tengo reloj. 4:30, bueno, sí. Si me da tiempo ponemos la terminal. Entonces, recuerden que creo que aquí están los operadores más útiles. Ayer les decía, espero que quedara claro creo que entre search y match no hay tanto problema, ¿no? Creo que entre search, creo que va a ser la forma de ocupar una expresión regular de forma más robusta porque puede buscar desde cualquier punto, o sea, lo que va haciendo es, si esa es su cadena más larga, search lo que va haciendo es buscar a ver si en cada parte del texto está el patrón que buscan y les reporta el inicio y fin de la expresión regular. Mientras que match, si ya el inicio no empieza a cuadrar, dice, no, se acabó la búsqueda, porque me dijiste que hiciera un match perfecto empezando desde donde empieza tu cadena, me buscaste, pediste el patrón y como no coincidió ni el principio, chao, ¿no? Regresamos falso o empty. Mientras que search lo que hace es que si no cabe o si no encuentra la expresión al inicio, se va corriendo hasta que la encuentre o no. Ya si no la encuentra en toda la cadena, bueno, pues se acaba. Entonces, en ese sentido, search va a ser más robusto. No creo que sea necesario meternos mucho en él. Pero find all, perdón, y find iter tienen una diferencia importante. Porque no hemos hablado de lo que es un iterador ¿tú qué eres, Samuel? Bueno, o sea, Arely no es computóloga. Nancy, ¿eres computóloga? Soy bióloga. Ok. ¿Y tú, Samuel? Sí, también biólogo. Ok. Entonces, lo que sucede aquí es que este concepto de un generador, o sea, esta cuestión abstracta de tener un iterador, eh, es lenguaje más o menos estándar y común dentro de sus compañeros computólogos. ¿Qué quiere decir? Iterador es como la abstracción más general de una lista, ¿no? De algo que tenga cosas donde pueda yo iterar. ¿En qué puedo iterar? Pues en una lista. El primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento salen de lo que puedo ir pasando uno en uno, iterándolos. Pero no es el único tipo de estructura de datos, también los diccionarios, también las tuplas. Por eso decimos iterable, porque es algún tipo de colección que tiene elementos distinguidos uno seguido de otro. Entonces, de ahí que tengo un nombre más genérico que iterador. Y precisamente un objeto iterable es susceptible de que le pidas el siguiente elemento y el siguiente elemento y el siguiente elemento. Por eso es que vieron que yo ocupé next. O opción 1, ponerle next. Opción 2 es explicita toda la lista. Se pueden preguntar, ¿por qué diablos no es explícita desde el inicio? Porque la lista puede ser muy grande. Y particularmente en biología o en bioinformática, los conjuntos de información pueden ser muy grandes al punto de acabarse la memoria. Entonces,
la ventaja de estos lenguajes perezosos en los que simplemente les presentan un iterador abstracto que apunta a elementos que va a buscar cuando se los pidan, elementos de una lista, está comodísimo, porque ocupan poquita memoria. ¿Ok? Esa es la gracia de tener estos operadores abstractos como iterables. Y de ahí que find iter, si se fijan, es lo que me regresaba, una cosa medio abstracta a la que yo tenía que decirle, dame el siguiente, dame el siguiente, dame el siguiente. O bien le dije, aplica el operador lista y transforma este iterable abstracto en una lista explícita. Por supuesto que ahí no hay problema porque eran 4 bytes ahí, o no sé, una ridiculez. Eso lo puedo hacer yo en la clase, pues ya si lo que están teniendo son secuencias, 1 millón de secuencias, ahí sí puede que la memoria ya empiece a quejarse, ¿no? O su programa se vea lento, entonces, bueno, ya va a depender de la aplicación o operación específica práctica que tengan. Entonces, a diferencia de Find All, como pueden ver aquí en la pantalla, simplemente buscó el patrón y lo pone de forma explícita. Ahí está patrón 1, 2 y 3. El único problemón es que aquí no tengo idea dónde están esos patrones. Qué bueno que ya sé cuáles son. Igual y es todo lo que quiero, ¿no? No hay problema. Pero tal vez sí me interesa saber dónde empiezan esos grupos de expresiones, de patrones encontrados, en cuyo caso me conviene más utilizar FindIter. Muy bien, habiendo dicho eso, pues, ¿dudas sobre la notación de expresiones regulares en Python? ¿Las que están en la diapositiva les quedan claras? Sí, creo que, bueno, por lo menos a mí, por ahora sí. Ok. Porque ahorita Ajá, vienen algunos ejercicios, o sea, va a ser lo bueno, ¿no? sí, yo igual creo que sí. Ok, sí O está sea, no bueno. sé cuándo hagamos el ejercicio. Exactamente, sí, tal vez, o sea, tal vez ahorita había alguna duda muy concreta. Yo sé, me queda clarísimo que en realidad las dudas aparecen pues a la hora de meter las manos. Pero sí quería ver si no había alguna en la explicación que había puesto en el video. También acuérdense que no todas, o sea, no se puede comprimir a veces un programa en hacer una expresión súper genérica. Y para eso el OR, pipe, esta barrita es muy buena para hacer eso, ¿no? Tal vez lo que yo buscaba era GC, dos comodines y este patrón específico, o bien dime Gataka, ¿no? O sea, entonces ya como que intentar comprimir todo con los corchetes, tal vez sea más sencillo simplemente buscar o una cosa o la otra, ¿ok? Entonces de ahí, eso creo que es lo único que me faltó poner, pero creo que ya también lo habíamos visto, y justo con la misma explicación. Pues muy bien, aquí viene el primer ejemplo. ¿Cómo le hacemos para, trabajan en, no sé, algún marketing y les pasaron, en esta manía que tenemos que ahora, en que la ciencia de datos y la cantidad de datos que generamos y sin ningún tipo de pudor o reparo espiamos a la gente con datos personales que no querían compartir. em, de alguna manera llegó a ustedes. Bueno, también hay que vivir, ¿no? Hay que pagar la renta y pues ni modo, uno toma chambas que hay que hacer, ni modo. Y en esa chamba les pidieron, oye, pues te toca sacar todos los teléfonos de este archivo de texto. Lo ven y son 4 gigas, ¿no? 4 gigas de archivos de texto es como, pues sí lo hago, pero no pueden enviarse una, ya me dio como pena el ejemplo medio, cínico. Pero como sea, el punto es que pueden darse alguna tarea en la que tengan que buscar, y eso sí es importante, porque incluso nos pasó con alguna amiga, en la que nos pidió buscar un patrón en archivos de 7 gigas, entonces pues ya siquiera abrir el archivo en computadora era complicado. Entonces ahora encima de eso, búscale cuántos patrones, cuántas líneas cumplen con un patrón específico. Ahí es donde viene justo la idea de ocupar expresiones regulares y alguna forma medio eficiente de leer un texto, ¿no? Entonces les piden buscar los, los números que cumplan estas descripciones. O bien son 3 números, guión 3 números, guión 4 números. O bien es esta configuración de dos paréntesis, bueno, paréntesis, 2 números, paréntesis, guión. Esto está raro, no son así los números, pero bueno, pues ya ni modo. Y lo que está ahí, ¿no? ¿Cómo harían
¿Cómo harían esa expresión? Les voy a dejar, vamos a cambiar a la terminal. Stop presenting a window. Esto debería ser más práctico, fíjate, que yo haya elegido qué pantallas quiero compartir y ya nada más cambiar entre ellas, pero así, un poquito desesperante. ¿Dónde estoy? Entonces, teléfonos. Ahí están los teléfonos. Entonces, ¿cómo le hago? El patrón 1, ahí ya está. Aquí en medio tienen que poner la descripción. ¿Qué pongo para el primer? ¿Qué se les ocurre? Claro que está esta solución. Como nadie dijo nada, si hubieran contestado la pregunta con esta respuesta y ya la hicieron. Pero como nadie dijo nada, pues ya la dije yo. Y ahora ya no pueden decirlo ustedes. Tienen que decir alguna descripción más cómoda. For teléfono, in teléfonos, re.match, pat1. Y aquí el tel está aplicado a la forma que tiene, o sea, esta variable itera, o es la variable que va a recibir cada uno de los elementos de teléfonos. Entonces en el for yo voy a preguntar por tel, porque va a recibir ya de forma explícita, va a ser ¿no? Vamos a ponerlo justo aquí. Print, examinando, examinando el teléfono en cuestión. Y aquí les voy a decir si hubo o no cumplió con el patrón. Examinando. Y fíjense, me equivoqué. Ah, claro, claro que me equivoqué porque aquí me faltó este. Ay, volví a hacerlo, qué tonto. Entonces, si se fijan, esta expresión regular sí coincidió. O sea, aquí lo que sucedió es que estaba examinando el primer teléfono y ese sí, se ve que sí lo debió cumplir y sí lo cumplió, ¿no? Aquí está la, la búsqueda, el re.match y me dice del 0 al 12, ¿no? Y el match fue precisamente este. El otro no lo cumple claramente por los este no lo cumple porque son 3 al inicio, este tiene 4, este tiene una letra, ya no, nada, y este pues tampoco, ¿no? Entonces ahí está el non y non. Pero ahora, a ver, háganlo más compacto. Un poco el punto de hacer expresiones regulares es divertirse haciendo esto más compacto. ¿Qué hago? No era como había dicho con el pipe. Con el pipe, ¿qué pongo? Tú díctame. Pues era como de, eso, bueno, Sí, diagonal dígito. invertida de Sí, si quieres dime dígito y yo voy a poner esto. dígito, pipe, Ajá. mm, Está bueno, ¿verdad? Sí. dígito guión. Dígito guión. Aquí Ajá. estaríamos buscando o bien un solo dígito o ahora un dígito guión. En realidad creo que ninguna de nuestras expresiones, nuestros patrones lo cumple. A ver, ¿qué te parece? ¿Qué les parece a todos? Si aquí lo multiplicamos por 3. Después te voy a poner aquí el patrón 1 para que tengas una idea de cómo era antes y ahora tú lo tienes que redefinir. R. Pues el primero es por 3. Y luego Luego igual sería un guión, ¿no? es Dígito por el 3.
Exactamente, por 3. Luego un guión dígito por 4. Ok, esto me convence. Muy bien, sí lo cumplió. Y aquí, fíjense en esto. Aquí tengo 2 veces dígito por 3. O sea, justo aquí hay un patrón de patrones, ¿no? Dígito 3 guión, dígito 3 guión. ¿Qué les parece si hago esto? Esta es una expresión regular hasta acá que se debe cumplir al menos 2 veces. Ah, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Te late? ¿Sí queda clara esta expresión regular? O sea, les voy a poner las dos ahí en pat 1. Pasamos de esto a esto. Aquí está el primer grupo de cosos, de dígitos. Y después, como lo estoy multiplicando por 2, es este mismo coso 2 veces. Y después, ya que se cumplió eso, esto por 4. Pues digo, el dígito por 4. ¿Ok? Sí. Eso, y tal vez se les ocurra otro, ¿eh? No estoy diciendo que este es el único. Ya no quiero pensarle mucho más porque hay más ejemplos. Y aparte nos falta al menos el otro. Entonces, ahora entre Samuel y Nancy, ¿cómo definimos el otro patrón? Y aquí viene un problemón, porque aquí yo tengo que definir un paréntesis. Creo que son 4, ¿no? Dígito por 4, ya de una vez, como eso. Ajá, eran 3, luego 3 y luego 4. ¿Segura? Son, o sea, es paréntesis, 2 números, paréntesis, guión, 4 números, guión, 4 números. Ahí, ¿no? Sí. Entonces ahora vamos a for. Ay, siempre me pasa esto. Non. Y este debió haber sido uno de los que encontraba, ¿no? Mi sugerencia, es una sugerencia que hago cada que enseño estas cosas de programar, o bueno, cuando estamos entendiendo una herramienta que en sí es como una caja negra oscura, inexpugnable, bueno, inentrañable, aunque no conocemos sus entrañas. Eh, Creo que la manera estándar de desmenuzarla es hacerse un ejemplo sencillo donde sepan qué va a suceder. Entonces, el ejemplo este tiene esa finalidad. O sea, aquí hay números divididos por guión, y si alguien hubiera puesto como en el primer ejemplo D más varias veces, habría aparecido, o sea, el uso indiscriminado de D más seguramente hubiera capturado. O sea, lo que intentaba hacer con estos ejemplos era no solo lo que sí tiene que salir, sino también lo que podría salir como un falso positivo. Entonces, este ejemplo hubiera tenido esa finalidad, ¿no? O sea, si yo pongo D más de forma no acotada, me hubiera pasado eso. Aquí también tenemos un dígito como paréntesis con 3, ¿no? Entonces, idéense o genérense conjuntos para que en los que sepan qué debería salir y nada más eso debería salir, no otra cosa. Y entonces aquí, regresando a nuestro ejemplo, pues este debe haber salido dentro del patrón buscado. Y es que hay un pequeño problema. Estoy buscando dentro de la expresión regular un paréntesis y el problema es que el paréntesis es parte de la sintaxis. ¿Cómo le hago para buscar? ¿No? ¿Cómo le digo a este paréntesis? No, espera, tú no eres ahorita parte de la sintaxis, tú eres parte del patrón, escápate, ¿no? Escápate de la sintaxis. Para hacer ese proceso de escape tenemos que poner la diagonal. Ahí le estoy diciendo al compilador de expresiones regulares, lo que vas a leer a continuación es un paréntesis. No, no, no lo operes, no lo uses como elemento de tu sintaxis, ocúpalo como un símbolo específico. Y usualmente así se escapan cosas. Cuando escuchan el concepto de escapar un símbolo, se refieren a esto, poner diagonal invertida. Prof, es Sí, como cuando estás buscando un nombre del archivo en la terminal que tiene espacios. exactamente. El espacio es parte
de los símbolos que ocupa el sistema operativo para determinar cuándo acabó un parámetro o el comando, lo que sea, ¿cómo le digo que busque el espacio? Entonces ahí al nombre le decimos, a ver, escapa este espacio, ¿no? Es parte del nombre. Y para eso le ponemos la diagonal, para que agregue el espacio como un símbolo a buscar. Gracias. De nada. Y ve, ahora sí funcionó. Ahora sí funcionó que encontramos la expresión regular buscada. Ok. Entonces, Samuel, te va. Bueno, para comprimir un poco esto lo voy a hacer así. Justo iba a decir eso, si se podía comprimir en 12. Ajá, exacto. Y ahí mero. Pero ahora el chiste es cómo agregamos a las dos. O sea, cómo buscamos. O sea, no quiero dar enter dos veces, ¿no? Quiero que en el mismo proceso, en la escaneada del archivo de texto la quiero hacer una sola vez. ¿Cómo incorporo PAT1 y PAT2? Pues podría ser con if or while. If. If. Ok. Podría ser con if dentro del for. Buena idea. Todavía hay unas aquí decir, y ya se pone medio complicado porque aquí tendría que preguntar. El resultado es re.match, pat1, ¿no? Entel. If R is none, entonces busca R es re.match pat2. Ya son varias líneas y los computólogos somos usualmente gente floja. Queremos más bien comprimir de forma elegante comprimir nuestros procesos para que de una sola vez funcione. Entonces aquí lo que estoy diciendo es cómo busco un patrón o el otro. ¿Con qué operador? Sí, Samuel. No, sí, ya no sé si estoy bien. Con pipe, podría ser. Eso, exacto. Pat1, le voy a concatenar el patrón 2. ¿Ok? Entonces vamos a buscarlo. Fortel, en esto busca el patrón. ¿Ok? Y así es como se usan las expresiones regulares. A grandes rasgos, ¿no? La verdad es que, véanlo, es hacer un pequeño programa. No hay muchos más operadores, son poquitos, son sencillos. Y justo cuando tenemos cosas sencillas que se pueden concatenar es cuando emerge complejidad, ¿no? Esta cuestión de las gramáticas sencillas dan pie a comportamientos pues no necesariamente predecibles y eso le sucede a las expresiones regulares. Uno piensa que van a funcionar de una forma y terminan funcionando, pues sí, tal vez como que capturan los ejemplos que pensamos, pero también otros, o a veces de tiro no funcionan, ¿no? No hay mucho más que decir sobre las expresiones regulares que lo que están viendo. O sea, se sofistica con los corchetes y tal, pero incluso vamos a hacer otro ejemplo ahora. Stop presenting. Ahora lo que quiero que hagan es que me expliquen esta expresión regular. Esta expresión regular que dice aquí Pat es, pues, primero, ya pueden decirme qué es lo que está buscando, qué es lo que está abstrayendo. ¿Un qué? Una dirección de correo. Exactamente, ¿no? Eso se nota en el momento en el que yo pongo de forma fija una arroba a la mitad, como que dice, mira, esto está fijo, y entonces de este lado tengo el nombre del usuario, del otro lado tengo el nombre del servidor, pero, y justo, un correo es justo de ese tipo de cosas que cae dentro, también igual que un teléfono, el correo te cae de esas cosas como muy describibles con una expresión regular, porque uno piensa, bueno, sí, todos los correos a fuerza tienen que una arroba en medio, ya, pero no porque tengas una arroba te hace correo, ya que un correo no puede, bueno, el servidor tiene una forma explícita. Un servidor debe tener palabras, punto, palabras, como ese patrón de palabras, punto, varias veces, ¿no?
excepto la última que no tiene punto. O sea, no tienes palabra, punto, bueno, ahí. O sea, no puede acabar en punto, tiene que acabar en palabra. Que tendremos que capturar eso. Y el nombre tiene cualquier cantidad de símbolos. Entonces, aquí lo que están viendo es este carat, este símbolo que está al inicio, el gorrito el acento circunflejo. Lo que está diciendo es, tu expresión regular la vas a buscar desde el inicio de la cadena. O sea, es una forma de también usar el red.match. Cuando yo le digo, cuando te pase la cadena, desde el inicio deberías empezar con para que no empiece con espacio, para que no empiece con otra cosa, le voy a pedir que empiece a buscar cualquiera de los símbolos que está entre los corchetes. Eso es, busca los símbolos de la A a la Z minúscula. O sea, aquí adentro hay un conjunto de símbolos, pues, ¿no? Son varios. Y la lista son de la A a la Z minúscula, de la A a la Z mayúscula, cualquiera entre el 0 y el 9, así se ponen, ¿saben? No tendrían que poner los 27 símbolos, que flojera, ¿no? Entonces, afortunadamente se les ocurrió que si están ordenados, si quieres cualquiera de ellos, pues pon de la A-Z. A-Z mayúscula, del 0 al 9. También puede estar el guión bajo, puede estar el punto, puede estar el más, puede estar el menos, y eso puede estar más de una vez, ¿no? O sea, al menos una. Claramente los nombres de servidor, los nombres de usuarios son cualquier cosa distinta de la cadena vacía. Después que siga la arroba. Y después que siga cualquiera de estas, este patrón en el que tenemos, ajá, en el que tenemos aquí el nombre del servidor, que está caracterizado por esos símbolos, puede tener el guión. Aquí parece que hay un espacio, pero no hay, ¿eh? Le voy a pegar un punto y esto puede tener, creo que hay que corregirle algo. Estos símbolos más de una vez. Entonces, el peso significa, aquí debería acabar la expresión regular. O sea, ahí debe estar el fin de mi expresión regular buscada. Les voy a presentar eso, ya está el ejemplo. No me voy a detener mucho porque quiero hacer el mero último, que les interesa mucho. Nada más quiero que lo vean. Y les copio los ejemplos en el chat para que los puedan correr. ¿Qué quería yo? Terminal. Ajá. Una pregunta, repito. Sí, dale. Por ejemplo, en el caso de que usamos la expresión anterior, tuviéramos Ajá. un correo, o sea, el acento circunflejo, por ejemplo, ¿cómo aseguramos que no nos devuelva como la misma línea de texto, pero quitándole un número cada vez del inicio? No sé si me explico. No O entiendo sea, lo complicado que puede explicar esto, pero no entendí. No le caché. o sea, por ejemplo, que tengamos que en el nombre del usuario, o sea, para asegurar que nos devuelve desde el principio es con el acento circunflejo, ¿no? Ajá, O sí. como, ok. Y ya no nos podría, poniendo ese acento ahí, ya no nos podría devolver, por ejemplo, a partir del segundo dígito, ¿no? Ya no te podría devolver a partir del segundo dígito. Ajá, que empezar a leer, en vez de empezar al inicio de la línea, sino que empezara en el segundo y nos devolviera, o sea, leyera ese. A ver, espérame. Déjate, presento los ejemplos que te... Sí. Mira, aquí justo lo que puedes hacer es dictarme algún ejemplo donde creas que no debería salir. Aquí ese está comprendido en este caso. Naye, este correo, cuando se lo pase a nuestro analizador de expresiones regulares, parece un correo legítimo, ¿no? naye@cienciasunammx. Es solo que, y aparte está arriba, también lo puse por eso, es como que claramente son idénticos. Aquí uno pensaría, pues me va a encontrar los dos. Es solo que el primero está empezando con un espacio y los espacios no pueden estar en el correo electrónico. Es decir, este debería ser rechazado. ¿Quieres dictarme algún correo que tú piensas que debería ser rechazado o aceptado, pues? Sí, no es que creo que justo con este se resolvería eso, con el último de Ah, Naye. ok. Sí. Sí, exacto. O sea, ahí lo que queremos es evitar que haya casos aberrantes, ¿no? Y
Es que sí, los dígitos sí pueden estar en los correos. O sea, esto aquí está comprendido, ¿no? Puede que tu correo empiece con cero, no sé qué tanto. O sea, incluso consideran que esto que está definido aquí es un conjunto de símbolos, pero cualquiera de ellos puede aparecer. O sea, al principio también puede aparecer. Vamos a darle correos.append 09 arroba x.com, ¿no? Ese debería ser un correo válido. Entonces ahora le voy a decir, ahí están los correos. Perdón. Ahora va a estar dos veces. Correos. Oh, diablos. Correos. Correos.pop para quitar el último. Correos, ahí están, ¿no? De los cuales este es inválido, este es válido, este es válido, este no es válido, este sí es válido, este no es válido porque tiene un espacio entre la arroba y este sí es válido, ¿no? Entonces vamos a ver cómo le va. For core, le digo search, ya el path, ahí le voy a definir, la for core. Entonces, esta expresión regular, bueno, eh, print examinado es punto format core. Pues aquí está, examinado es este y sí, lo encontró, es lo que les dije, ¿no? Ese debía ser válido y sí lo fue. Este no debía ser válido y no lo fue, pues por lo que está en la arroba. Marisol arroba ciencias sí lo fue. Daniel, este no lo fue. Examinado en Aye sí lo fue. Este no lo fue porque aunque parece válido, eh, pues tienen los espacios el inicio y el final. Y este sí lo fue, ¿no? Porque aunque te empieza con, está raro para nosotros, pero para nuestra definición no está rara. O sea, es un símbolo válido. Ahí si quisieran evitar que empiece con números, tendrían que primero decirle, pues debe empezar con algún símbolo que donde no estén los números y luego ya lo que la parte complementaria, donde sí hay números. Dejen quitar, miren, les voy a quitar el pesos al final y le voy a pedir que lo busque. Ay, perdón, también al inicio. Y fíjense cómo si quito el carat al inicio y el pesos al final, este sí entra. Porque re.search, en cuanto empieza a detectar que el patrón se empieza a cumplir, lo deja, ¿no? Que en este caso significaría darle un trim, ¿no? Decirle a todas las cadenas, quítale los espacios que tengan nexos o adyacentes. Tampoco es tan grave, ¿no? No, pero es un buen ejemplo de para qué sirven el pesos y el caret al inicio. Muy bien. Nada más para terminar, porque ya hay que cambiar de clase. Stop presenting. Y a window. Ok, para nosotros una tarea muy común va a ser la de buscar secuencias que empiecen con, nos interesa el interior de una secuencia genómica, pues una secuencia de pares de base que nos interesan mucho aquellas que empiezan con ATG. Adentro pueden tener casi cualquier cantidad de símbolos, o sea, vienen en tripletes, y que acaben en cualquiera de estas tres. Entonces, ¿cómo le hacemos para definir esa expresión regular? ¿Qué les parece si les dejo esto de tarea? ¿No? Creo que vale mucho la Sí. pena intentarlo. Sí. Ajá. Dime, Adeli. No, que sí, de tarea. Ok, pues piénsenle, ¿no? O sea,
creo que ya tienen elementos para... O sea, el inicio y el final es tan fácil, porque ATG o sea, es una cadena fija. Y las últimas tres son tres cadenas fijas. Pueden elegir cualquiera de ellas. O sea, es claramente TAA o TAG o TGA. La parte divertida va a ser el interior. ¿Ok? Entonces eso se queda de tarea. Y ahorita les copio estas en el chat. ¿Sale? Sí, Y dejo de grabar. Profe,